Cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que se conectan, que nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en nuestro segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, bien, gracias a Dios, muy contenta, una bendición estar siempre pues mandando un mensaje de la palabra, de lo que Dios pone en nuestros corazones y pues una bendición para mí, y espero que también para cada uno de ustedes el recibir un mensaje de parte de Dios en este día, en esta mañana y pues contentos de estar aquí, Jorge, muchas gracias. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy. Sí, el tema de hoy es el carácter de Cristo en mí. ¿Sí? Entonces vamos a tomar este tema porque, bueno, a mí se me hizo importante cómo Dios permanece en nosotros, cómo Jesús está en nuestra vida, cómo podemos también, ¿verdad?, practicar todo lo que Dios habla o lo que Dios quiere para nosotros cada día y pues poner esto en nuestro corazón, poner cada cosa que Dios nos habla y nos lleva a ser como Él quiere que seamos, ¿verdad? Y pues ese carácter de Cristo en nosotros es muy importante porque pues Él va formando, va hablando, va bendiciendo nuestra vida y pues esto es muy bueno para ponerlo en este día, ¿verdad? En nuestro corazón, en nuestra en nuestro día a día, en nuestro caminar, en nuestro vivir, en todo, ¿no? Entonces, por eso el carácter de Cristo en mí. Y pues quiero leerles ahí en Segunda de Pedro 1 del 1 al 5 dice, yo, Simón Pedro, estoy al servicio de Jesucristo, quien me envió a anunciar su mensaje. Reciban saludos, Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, ha sido justo y bueno con todos nosotros, con todos ustedes, pues los hizo confiar en Él como nos hizo confiar a nosotros. Le pido a Dios que los ame mucho y les permita vivir en paz, que ustedes estén siempre dispuestos a conocer más a Dios y a nuestro Señor Jesús. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo esto cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. ¿Sí? Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora que de este mundo, porque los malos deseos de esta gente destruyen a los demás. Entonces, bueno, por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer bien y procurar conocer mejor a Dios, ¿verdad? Entonces, pues vamos a tomar de este tema mucho, porque tenemos mucho que retomar y que saber y que poner en nuestra vida acerca de todo lo que nos está diciendo aquí también esta carta de Pedro, ¿verdad? Entonces, el consejo es que pongamos todo ese empeño, ¿sí? Y pues que nosotros afirmemos nuestra confianza en Dios, esforzándonos y haciendo el bien y procurando conocer mejor a Dios. Entonces, por eso el tema de hoy, ¿verdad? El carácter de Cristo en mí. Por eso, pues se me hace importante e interesante y edificante que nosotros podamos profundizar en ello y caminar en ello, ¿no? Entonces, esa es la parte de que la palabra de Dios nos insta a caminar y a seguir, ¿no? Entonces, pues la idea central de esta segunda carta de Pedro es que la vida cristiana aquí en la tierra es una preparación para el cielo, ¿sí? Entonces, como hijos de Dios, pues es esto, ¿no? Tenemos nosotros pues esta oportunidad, esta bendición, esta vida eterna donde vamos a permanecer y entonces esta es la idea de la carta de Pedro, ¿verdad? Que aquí en la tierra pues nos preparemos para el cielo. Es una idea tan importante y tan olvidada pues muchas veces, ¿no? Que pues hacemos bien en repetirnosla nosotros mismos cada día orando al mismo tiempo para que el Señor nos ayude a aprovechar bien cada oportunidad que Él pone en nuestro camino. Y otro aspecto que Pedro enfatiza en esta carta es que Dios desea formar en nosotros el carácter de ese reino, ¿no? De ese reino glorioso, ¿sí? Al cual estamos llamados, al cual nos estamos dirigiendo, ¿sí? Entonces eso también, ¿no? Enfatizar
que Dios desea formar en nosotros ese reino, ese movernos adentro como hijos de Dios hacia afuera, ¿verdad? Entonces, formar un carácter, una conducta y una manera de ser y vivir que nos prepare para cuando estamos en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estemos y cuando estamos, ¿verdad? Porque estamos desde ahora. Entonces, ¿y por qué vamos a servir al Señor en su reino? Si nuestro carácter y forma de ser, pues van a chocar, ¿verdad? Con el carácter y forma de ser del reino de los cielos, pues no se puede, ¿verdad? Que o somos o no somos, ¿verdad? Entonces, pues es muy importante. Por eso, el tema de hoy, y bueno, pues dice, si nuestro carácter y forma de ser chocan con el carácter y forma de ser del reino de los cielos, pues no vamos a lograr nada, ¿no? Si un carácter como el de Cristo tenemos que tener, ¿verdad? Todo lo que pudiéramos hacer aquí en la eternidad solo sería metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si no tenemos ese carácter como el de Cristo, pues nomás va a ser ruido, mucho ruido, como dice por ahí un refrán o una frase célebre, hacemos mucho ruido y pocas nueces, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Sonamos mucho, pero pues no damos como el color que deberíamos de dar. Entonces, tener ese carácter como el de Cristo, ¿sí? Todo lo que pudiéramos hacer aquí en la eternidad solo sería como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y ahí en Primera de Corintios 13:1 dice cosas vacías, habla acerca del amor, ¿verdad? Entonces, Corintios 13 dice cosas vacías, por eso necesitamos formar un carácter forjado en el reino de los cielos y en la escuela de Cristo. Necesitamos eso, ¿no? Necesitamos formar ese carácter forjado en el reino de los cielos y en la escuela de Cristo. Así es que por eso estamos hoy viendo este tema de el carácter de Cristo en mí. Al comienzo de su ministerio, pues Jesús enseñó en lo que conocemos como el Sermón del Monte en Mateo del 5 al 7, ¿verdad? Ahí están las bienaventuranzas, ahí están algunas parábolas, todo para que nosotros conozcamos el reino de los cielos, ¿verdad? Como Jesús nos lo enseña ahí en las parábolas, que ya hemos visto algunas, ¿verdad? Como hemos visto las bienaventuranzas también, ¿verdad? Como es el carácter de los hijos de Dios, de los que son del reino, cuáles son las verdaderas características de los hijos del reino. Ahí lo podemos ver en el Sermón del Monte, ¿verdad? Jesús decía que estas características se reproduzcan en cada uno de nosotros. Eso quiere Dios, ¿no? Que las características nos moldeen, pensemos en ellas, estudiemos esto para que nosotros también sepamos cómo hacerlo. Jesús decía que esas características entonces se reproduzcan en cada uno de nosotros para ser esos hijos de un Padre que está en los cielos, del Padre que está en los cielos, ¿no? De nuestro Padre celestial. Eso está en Mateo 5:45. Y bueno, se trata del mismo carácter de Dios que nos ha sido manifestado en la persona de su Hijo Jesús. Ahí está. Jesús vino, nos mostró cómo era y cómo hacía y cómo amaba y cómo sanaba y cómo bendecía y cómo animaba a otros. ¿Cómo vemos a Jesús en todos los evangelios, verdad? Con todo lo que Jesús hacía. Bueno, pues se trata del mismo carácter de Dios que nos ha sido manifestado en su Hijo Jesús y que ahora quiere que se reproduzca también en nosotros. Ese carácter de Jesús reproducido en ti, en mí, increíble, ¿verdad? Dios quiere eso para cada uno de nosotros y eso es una bendición y va a ser una bendición tanto para nosotros como para los que nos rodean, para los que están cerca. Y entonces así, Dios tiene grandes expectativas en cuanto a nosotros. Nosotros los tenemos para nuestros hijos, para nuestros seres queridos, que les vaya bien, que sean bendecidos, que corran por un camino pleno, libre, sano, justo, bendito, ¿verdad? Y Dios tiene grandes expectativas. Nosotros somos sus hijos, ¿no? Entonces, como hijos, pues así el Padre, ¿no? Con esas expectativas en cuanto a nosotros. Sean pues perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Es otra de las cosas que dice, que podemos leer ahí en Mateo 5:48. Solo de esta manera nuestra vida y servicio para el Señor será aceptable y eficaz. ¿Sí? Entonces, podemos comparar esto con la enseñanza de Jesús en el aposento alto. Ahí en Juan 13:17 cuando estaba a punto de dejar este mundo para volver al cielo, ¿sí?
Y ahí vamos a leer un poquito acerca de esto porque es muy interesante, ¿verdad? Que está Jesús ahí con los discípulos en el aposento y estaba a punto de dejar este mundo, ¿verdad? Para estar, para volver al cielo. Y dice, entienden lo que acabo de hacer, ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que el que envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Entonces, pues nos está dando un ejemplo que podemos hacer lo que él hizo, ¿verdad? Entonces, ahí no dice, yo les enseño, ¿verdad? Yo soy ese mensajero, ¿verdad? Y pues ustedes también pueden enviar el mensaje, también pueden llevar este mensaje, reconociendo y conociendo lo que yo hice, ustedes también pueden hacerlo, ¿no? Entonces, de esta manera Jesús está enfatizando la necesidad de que tenemos de que se forme en nosotros un carácter automáticamente espiritual al verlo a Él hacer las cosas, ¿verdad? Al ver el ejemplo de Jesús, nosotros podemos tener pues ese carácter espiritual mediante la comunión íntima con Él, mediante el buscarlo cada día, el conocerlo, ¿verdad? El meternos ahí en Mateo, en las bienaventuranzas, y qué dijo y qué hizo y cómo lo decía y cómo lo hacía y cómo nos enseñó a tener esa fe y cómo nos enseñó a poder orar por los enfermos, a poder tener pues un don de parte de Dios, ¿verdad? De sanidad, de milagros, de cosas que podemos también nosotros llevar a cabo. Entonces, mediante la comunión íntima con Él, claro, y la limpieza que Él efectúa por medio de su palabra en nosotros, que ya hemos hablado mucho acerca de que su palabra es por donde debemos de ir, ¿no? Por donde debemos de seguir, estudiar y permanecer en ella. Entonces, pues ahí él dice esto, ¿verdad? La comunión íntima con Él y la limpieza que Él efectúa por medio de su palabra en nosotros. Su palabra nos está sanando, su palabra nos está hablando, nos está dando sabiduría, nos está, pues, cuántas cosas cuando leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y por ejemplo, Jesús le dijo a Pedro, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Ahí en Juan 13:18, solo así tendremos una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si Él ya nos lavó, nos purificó, nos está haciendo que seamos santos, nos está santificando con su palabra, no por nosotros mismos, ¿verdad? Sino porque Él lo hace, porque Él nos habla en su palabra y nos enseña estas cosas a través de ella. Y podemos nosotros saber, ¿verdad? Que somos, pues, hijos y que podemos estar teniendo ese carácter de Cristo, porque a Él le plació desde el momento en que le recibimos en nuestro corazón hacerlo así. Entonces, ese ejemplo que vemos, dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, le dice a Pedro. Solo así tendremos una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso ustedes, o cada uno de nosotros, ¿verdad? Debemos esforzarnos por añadir virtud, dice la palabra ahí en Pedro 1:5, dice, esforzarnos cada uno por añadir virtud a nuestra fe, conocimiento a esa virtud, ¿sí? O sea, que nos lleva así como, es una escalerita por donde nosotros vamos subiendo, cada vez que conocemos más de Dios, vamos conociendo más y vamos entendiendo más y vamos teniendo más fe y vamos siendo más hacia el carácter de Cristo, no que ya lo hayamos alcanzado, sino que vamos a ello, ¿no? Y dice, deben esforzarse por añadir virtud a su fe. Sí, tenemos esa fe, pues hay que añadirle virtud. ¿Sí? Y a esa virtud se le añade conocimiento, ¿sí? Y a ese conocimiento vamos a añadirle dominio propio. Y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad, ¿verdad? Y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal se le añade amor. O sea que todo esto que dice aquí, nosotros lo tenemos que meditar, tenemos que leer, tenemos que entender qué nos está pidiendo Dios, ¿verdad? Para tener ese carácter de Cristo, dice. Si todo esto abunda, si todo esto que vemos en esa escalerita, en este buscar a Dios, si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento del Señor Jesucristo o de nuestro Señor Jesucristo, que no tiene todo esto es corto de vista o ciego
y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados, ¿sí? Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección, ¿sí? Si hacen esto, jamás caerán. De esta manera se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Entonces, pues aquí estamos viendo, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer como hijos de Dios para llegar a tener ese carácter de Cristo, ¿no? No nomás es ya, pues sí recibí al Señor, sí tengo esa salvación, pero también yo debo buscar en mi intimidad, en mi tiempo, mis momentos a Dios, ¿verdad? Para hacer todo esto, ¿verdad? Para seguir en esa plenitud, en esa capacidad, en esto que Dios me está hablando, ¿verdad? Nos deja, ahora sí que tenemos tarea. Tenemos tarea para esforzarnos y añadir virtud a nuestra vida, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, y todo esto, ¿verdad? Aquí lo dice la palabra y pues nosotros tenemos que seguir buscando de esto para conocer más a Dios y para tener ese carácter al que Dios nos ha llamado, ese carácter de Cristo en mí. Entonces, esta segunda carta de Pedro nos enseña que si un día vamos a compartir con él, o sea, con Jesús en su reino glorioso, si vamos a estar compartiendo ahí, tenemos que aprender a hacerlo ahora, desde hoy, no es para cuando lleguemos al cielo y que pensamos que vamos a estar tocando una arpita nada más, ¿verdad? Sino que desde ahora nos estamos preparando, desde ahora estamos teniendo que aprender a hacerlo ahora en este mundo, desarrollando ese carácter maduro, ¿verdad? Porque ese carácter también madura cuando nosotros ponemos a Dios, ¿verdad? En nuestra vida. Y es un carácter maduro y espiritual, el mismo carácter de Cristo, ¿sí? Entonces, pues esto, les digo, tenemos tarea, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos de parte de Dios tantas cosas que nos ha dicho y que empezamos a hacer, ¿verdad? Tan solo demostrar ese amor, demostrar que esa fe, tenemos fe en Dios. ¿Y por qué tengo yo que ser como Cristo? Pues la respuesta la encontramos en segunda de Pedro 1:4. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Por eso tengo que ser como Cristo. Voy a ver más allá, o sea, más de lo que me imagino, más de lo que creo, más de lo que un ojo pudo ver o pensar, tu mente pensar, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Puede que alguien piense que esto ya se cumplió en nosotros, o el día que nos convertimos y nacimos de nuevo ya fue todo, pero no fue todo. Hay mucho que hacer para tener ese carácter de Cristo, hay mucho que pedirle a Dios que venga a nuestra vida, ¿verdad? No solamente hacer por hacer, sino pedirle a Dios, ¿verdad? Que Él nos lleve, que Él nos encamine, que Él esté con nosotros, que nuestra vida dependa de Él, ¿verdad? Y podamos ver todo esto, una realidad, ¿no? Puede alguien pensar entonces que ya se cumplió en nosotros y pues ya, o sea, nada más hasta ahí, nací de nuevo y ya. No, ¿verdad? Hay más. Por supuesto, al nacer de nuevo, el Espíritu de Dios entró en nosotros y nos comunicó la misma vida y naturaleza de Dios. Pero eso no quiere decir que ya no haya nada más que debamos hacer, ¿sí? Por eso, aunque Pedro mismo ya había dicho que somos participantes de esa naturaleza divina, desde el momento que nuestra conversión, no obstante, dice, ahora hemos de llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Tenemos que ser participantes de esa naturaleza divina y allá vamos, ¿no? Así que aquí Pedro, bueno, aquí Pedro está hablando a los creyentes, en segunda de Pedro 1, del 1 al 3. Dice, entonces, ¿qué quiere decir cuando se nos exhorta a llegar a ser participantes de la naturaleza divina? ¿Qué quiere decir esto? Pues debemos prestar atención porque precisamente es aquí donde está la clave para entender todo, ¿no? Todo este capítulo de Pedro. Pedro nos dijo en su primera epístola que al nacer de nuevo somos niños recién nacidos. Esto está en primera de Pedro 2:2. Y podemos pensar que un niño que acaba de nacer parece un muñequito, se ve muy bonito y descargar y todo, ¿verdad? Respira, se mueve, tiene vida y está completo.
y un papá ha estado esperando el nacimiento de un hijo que puede aprender bien el negocio y le ayude en la dirección de su empresa. Ajá. Entonces, no podemos esperar que el papá quiera que el niño se incorpore, pues desde ya, ¿verdad?, a dirigir una empresa. ¿Qué tiene que hacer el niño? Tiene que aprender, ¿verdad? Porque antes tendrá que formarse, desarrollar pues todas sus facultades mentales y sus aptitudes para llegar a ser ese hombre maduro y capacitado como su padre. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos pide Dios? Pues nosotros nos vemos igual, ¿verdad? En el reino de los cielos, Dios lo que quiere es capacitarnos, es que maduremos, es que entendamos el propósito que Él tiene para que seamos más allá, ¿no? Porque esperar como ese niño que te vayas incorporando, tu papá está esperando que te incorpores, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial estaba esperando que nosotros nos incorporemos a esto, ¿no? Entonces, tendrá que dirigir la mentalidad y actitudes del niño para aprender a pensar y actuar como un adulto. Entonces, si leemos la palabra y vamos con Dios y entendemos a Dios, pues Él nos está enseñando, Él nos está madurando con su palabra, con lo que nos dice aquí tan solo en Pedro, ¿verdad? En la segunda carta de Pedro, ahí podemos ver cómo Dios se interesa porque nosotros conozcamos más, ¿no? De su reino y de todo lo que Él habla en la palabra. Y tendrá que ir dejando la mentalidad y actitudes de niño para aprender a pensar y actuar como un adulto, ¿sí? Tendrá que tomarse la vida muy en serio, estudiando, aprendiendo. Estamos hablando de este niño que se va a hacer cargo de la empresa del papá, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vamos a hacer cargo de la empresa de papá. Entonces, tendrás que tomar la vida muy en serio, estudiando, aprendiendo, disciplinándose y progresando en tu carrera, ¿sí? Para llegar un día a estar al lado de tu padre, colaborando en la dirección, ¿verdad? De lo que él te lleva, hacia donde él te lleva. O en el caso del ejemplo que ponemos, este niño tiene que prepararse para estar colaborando en la dirección de la empresa del papá, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, una analogía que nos hace ver que, yo como hijo de Dios me estoy preparando para ir más a lo que Dios me va a llevar, a las promesas que tiene en la palabra para mí y todo esto que Dios habla, ¿no? Y por eso tengo que prepararme e ir a más. Y también tendrá que tener esa relación íntima con su padre, llegando a conocerle y así poder compartir sus pensamientos también. Entonces, pues lo mismo nosotros, ¿no? Como hijos del reino, hijos de Dios, ¿verdad? Esto es precisamente lo que Pedro nos está hablando en los primeros versículos de su segunda carta, porque el propósito de Dios es que un día estemos junto a su Hijo como coherederos. Esto está en Romanos 8:17, como coherederos, colaborando en la administración del universo que podemos ver y del mundo sobrenatural que todavía no vemos, lo que no conocemos y que estamos aquí y lo que vemos alrededor y en el cielo y en las estrellas y en el firmamento y lo que alcanza a ver un telescopio y que nos muestra, ¿verdad?, lo largo y ancho que es el espacio y el universo, todo eso que alcanzamos a ver, ¿verdad? Pero todavía no vemos, ¿verdad?, el mundo sobrenatural que nos espera. O sea, todavía hay más que ver, ¿verdad? Entonces, vamos a estar colaborando en esa administración de ese reino y de ese universo. Imagínense, ¿no? O sea, nosotros, o sea, pues si no nos veíamos y ni cuando nacimos ni sabíamos qué iba a pasar, ni empezamos a crecer y nos dimos cuenta quiénes éramos, ¿verdad? Y ya empiezas a ver toda la creación y las cosas maravillosas, como cuando tomas un bebé o estás con los pequeños, ¿verdad? Y se sorprenden hasta de que les das una pelota, ¿no? Imagínate, tú ves un universo y ves un planeta y dices, ¿qué es esto, verdad? Pero toda esa grandeza donde vamos a colaborar en esa administración con Dios, ¿verdad? Para que este propósito llegue a ser una realidad, primero entonces es necesario nacer de nuevo para tener la misma vida y naturaleza de nuestro Padre Celestial. Es increíble, esto que estoy diciendo parece sencillo, pero es grandioso, maravilloso y inentendible en este momento, ¿no? Pero
Por eso nosotros con trabajos entendemos y podemos ver tantas maravillas y empezamos a leer la palabra y vemos maravillas y cosas increíbles, tan solo en meternos un poco a reflexionar en ello. Para esto, este propósito dice que llegue a ser esa realidad, primero es necesario nacer de nuevo para tener la vida, la misma vida y naturaleza de nuestro Padre Celestial, o sea, ese carácter de Cristo en mí. Después debemos vivir la vida cristiana muy en serio, ¿sí? Ahí en segunda de Pedro 1:5 dice, para ir añadiendo a nuestra vida estas características y virtudes que ya vimos, mencionadas en los versículos: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, ¿verdad? El propósito de todo esto es que se vaya formando en nosotros ese carácter maduro, el mismo carácter de Cristo. Es verdad que hemos sido salvados por pura gracia, ¿sí? Por la fe, sin las obras, no hemos tenido que hacer nada. Todo nos fue dado gratuitamente. Pero para crecer y que se forme en nosotros el carácter de hijos maduros, pues lo que tenemos que hacer es que tendremos que comprometernos para vivir una vida en Cristo, ¿sí? Por eso nos decimos cristianos, por eso sabemos que hay formas y maneras de seguir conociendo más de Dios, ¿verdad? Está la palabra, podemos leer, podemos orar, podemos congregarnos, podemos eh, ir a más, ¿no? O sea, interceder por otros y bueno, cuántas cosas más podemos hacer como hijos de Dios, ¿verdad? Tendremos que comprometernos para vivir una vida en Cristo. ¿Y qué posibilidades tengo yo de llegar a ser como Cristo? ¿Qué posibilidad tengo de poder llegar a ser como Cristo? Ajá. Pues es fácil llegar a pensar que eso no es para nosotros. Pues no, pues no, bueno, para mí no es, ¿no? Tal vez si lo sea para alguien como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, como otros, ¿no? Como cualquiera de los 12 discípulos, por ellos sí, pero para mí es fácil llegar a pensar, ¿verdad? Eso de nosotros que no, pues para, a lo mejor para mí no, ¿verdad? Pero tal vez sí lo sea para alguien como el apóstol Pablo, para los apóstoles, pero no para mí. Ellos eran hombres excepcionales, con una fe especial y quizás haya en nuestro tiempo algunos hombres como ellos, o seas tú, ¿no? Pero definitivamente, ¿verdad? Tenemos que ir allá o no estar pensando que yo no soy uno de ellos o que yo no puedo. Es algo tan sencillo, tan hermoso involucrarte y meterte a la realidad de Dios y como les digo muchas veces, colarnos en esa eternidad es tan sencillo y hacerlo y vivir esa vida plena y esa vida digna y esa vida abundante, ¿verdad? Pero nuestra fe es igualmente preciosa que la de estos grandes hombres de la Biblia. Bueno, ahí no hay pretexto, ¿verdad? Esta fe que tenemos es la misma que tuvieron ellos, es del mismo valor, ¿sí? La misma categoría, los mismos privilegios y posibilidades. Todos hemos recibido una fe de igual valor, con los mismos privilegios y posibilidades. Esto es importante porque la fe nos abre la puerta a todo lo que incluye la salvación de Dios. O sea, si tienes fe, tienes toda esta ventaja de entrar con Dios, ¿verdad? A su reino precioso y tener ese carácter de Cristo. Como dice el autor de Hebreos, es una salvación tan grande, Hebreos 2:3, así que tanto Pedro como para nosotros, como para Pedro como para nosotros, todos los recursos de esta salvación están a nuestra disposición, ¿sí? Están a nuestra disposición. Ajá. ¿Y con qué recursos podemos contar para alcanzar este propósito? Pues ahí en Pedro 1, del 3 al 4, dice, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo, ¿verdad? Para que lo hagamos. Nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esta gente destruyen a los demás. Entonces, cuando nacemos de nuevo, llegamos a tener en nosotros la misma vida y naturaleza de Dios, una vida llena de vigor y posibilidades, por lo tanto, tenemos todo lo que necesitamos para que se vaya desarrollando y formando en nosotros su mismo carácter. ¿Sale? Entonces, pues esto es lo que
tenemos y hay más, ¿verdad? Podemos, podemos seguir otro ratito aquí, pero bueno, terminó el tiempo y pues les agradezco su atención y nosotros podemos caminar en esta fe, en esta certeza de que somos esos hijos que Dios está deseando lleguen a Él y lleguen a todo este tema que fue el día de hoy, ese carácter de Cristo. Sí, el carácter de Cristo en mí. Pues muchas gracias, les agradezco por su atención y nos vemos la próxima semana aquí en Comunicados con Él y pues nos despedimos. Gracias por su atención.